La vida familiar en el mundo occidental se está desmoronando. ¿Por qué? ¿Hacia dónde conduce todo esto? La base misma de cualquier civilización estable es una estructura familiar sólida. La civilización actual, con sus cimientos desintegrándose, está a punto de desaparecer. ¿Por qué? El mundo moderno ha adoptado lo que llama la nueva moralidad, que en verdad significa inmoralidad grosera. Junto con ello ha venido la liberación de la mujer. Las mujeres se han emancipado del hogar. Las mujeres tienen sus propios ingresos y un nuevo espíritu de independencia. Nada en este mundo material es tan importante como una vida hogareña feliz con padre, madre e hijos felices y bien educados. Una familia unida. ¿Por qué? Golpea el corazón mismo y el núcleo del futuro y la eternidad de la humanidad y el evangelio que Jesucristo proclamó. Su evangelio era la buena noticia del reino de Dios venidero. Ese evangelio, suprimido del mundo durante 1900 años, revela que la iglesia de Dios es la novia prometida de Cristo, para casarse con Él en su glorioso regreso inminente, estableciendo el reino de Dios que gobierna el mundo. ¿Qué tiene eso que ver con la vida familiar establecida? Aproximadamente a mediados del primer siglo, el mensaje del Evangelio de Cristo fue suprimido, no proclamado al mundo hasta mediados del siglo XX. ¿Y cuál fue ese mensaje del Evangelio? Era la noticia de la venida del reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Es la divina familia de Dios gobernando todas las naciones de la tierra con el gobierno de Dios. ¿Quién y qué es Dios? Dios no es una trinidad. Sin embargo, es cierto que Dios es más que un personaje. En realidad, Dios es un nombre de familia. En el primer versículo de la Biblia, Génesis 1:1, la traducción al español es: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Moisés originalmente escribió esas palabras en hebreo. El hebreo para Dios es Elohim, un sustantivo plural, como las palabras familia, iglesia, grupo. Una iglesia con muchos miembros, pero de quien todo el cuerpo unido por todas las coyunturas suple. Efesios 4. No hay muchos cristianos independientes, cada uno siguiendo su propio camino según le parezca correcto a los ojos de Dios, sino un cuerpo. No solo unidos, sino perfectamente unidos, todos hablando una misma cosa. 1 Corintios 1:10. Y que la misma cosa, la palabra de Dios, la verdad de Dios revelada en su palabra. Una familia se compone de más de una persona, pero solo una familia. Y la familia de Dios en la tierra no está partida ni dividida, porque una casa dividida contra sí misma no puede permanecer en pie. Está compactada, Efesios 4:16. Y la palabra compactada significa tan estrechamente unida como si estuviera pegada. Definitivamente no formado por cristianos independientes. Y así, en verdad, Dios no es meramente un personaje, o incluso limitado a una trinidad, sino que es la familia. Y Dios es un reino, es decir, la suprema familia divina que gobierna el universo. Todo el evangelio que Jesucristo trajo de Dios para la humanidad es la buena noticia del reino de Dios venidero. Y la familia unida y estrechamente unida de cristianos, la iglesia, se convertirá en la venida de Cristo y en el momento de la resurrección en el reino de Dios. El reino de Dios comienza con una relación familiar primero, las familias humanas físicas. Segundo, la iglesia única, compactada. Y finalmente, cuando la iglesia es cambiada a la inmortalidad, la familia de Dios que es el reino de Dios. Solo hay un Dios, aunque ese Dios está compuesto por más de un personaje. Pero esos personajes están estrechamente compactados entre sí. Jesús dijo que Él y Dios el Padre son uno. Están 100% en armonía. Así debe ser la iglesia.
Elohim es la familia divina, pero una familia y por lo tanto un Dios. Cuando Jesús nació humano de la Virgen María, se convirtió en el Hijo de Dios. Él era Emmanuel, Dios con nosotros. Dios en carne humana mortal para hacer posible que el resto de los humanos naciéramos en la familia Dios. En Génesis 1:26, Elohim dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, a semejanza de Dios en cuanto a forma y figura, aunque el hombre está hecho del polvo de la tierra mortal y Dios es totalmente espíritu, no materia ni carne. Así que el Padre Eterno es Dios, un personaje divino, y Jesús es una persona diferente y es Dios. Son dos personas separadas e individuales. Apocalipsis 4:2 y 5:1. El Padre es divina cabeza suprema de la familia de Dios. Él es el legislador. Cristo es el administrador. Él hace la obra por el poder del Espíritu Santo. Jesús es la palabra o el portavoz. Él habla y se hace. Pero cuando Jesús fue engendrado en el vientre de la Virgen María, no fue, como todos los demás humanos, engendrado por un padre humano, sino por Dios, el Padre Divino, por el poder del Espíritu de Dios, que emana de su misma persona. Cuando Jesús se hizo adulto, nos dio el ejemplo de orar a su Padre en el cielo. Se había convertido en el Hijo de Dios, y así tenemos la relación de la familia divina, Padre e Hijo. Esa es una relación familiar. Pero los humanos, si son llamados por Dios Padre, hechos físicamente a la semejanza de Dios, pueden recibir el don del Espíritu Santo de Dios, siendo así engendrados, pero aún no nacidos de Dios. Aunque todavía no nacimos de Dios, llegamos a ser hijos engendrados de Dios. Romanos 8:14 al 17. La Iglesia de Dios es la novia prometida de Cristo para casarse con Cristo en su segunda venida, en gloria, cuando la Iglesia será cambiada de carne mortal física a espíritu inmortal. La Iglesia será entonces la verdadera heredera del reino de Dios, la familia divina. El reino de Dios se convertirá entonces en la familia de Dios, gobernando el universo. ¿Alguna vez te diste cuenta de que esta relación familiar no se da a ningún otro ser que Dios haya creado, sino a nosotros como humanos? Los ángeles no reproducen hijos, no tienen relación familiar. Los animales, las aves, los peces no tienen una relación familiar cercana y de por vida como los humanos. Satanás está destruyendo sutilmente la relación familiar humana. Lo está haciendo a través del movimiento de liberación de la mujer y a través de la actitud de la nueva moralidad hacia el sexo. El número de hombres que se han pervertido en sus mentes como homosexuales y el menor número de mujeres lesbianas tienden a reducir el número de familias y a destruir una relación familiar bendecida por Dios. La tasa de divorcio también tiende gradualmente a destruir la relación familiar humana. Satanás está haciendo todo lo que está a su alcance para destruir la iglesia de Dios y el camino de vida de Dios, el camino de su ley, su gobierno. Y este mundo se dirige a velocidad acelerada hacia la crisis final, el fin de este mundo malvado y el amanecer de un mundo pacífico y feliz de mañana, gobernado por el reino de Dios. Entonces, los humanos mortales que aún vivan serán gobernados por el reino de Dios. Satanás se irá de la tierra. Y en ese feliz mundo de mañana, los humanos mortales, enseñados y gobernados por la familia de Dios, aprenderán las alegrías y bendiciones de una relación saludable entre el hogar y la familia, con la salvación espiritual y la vida eterna por delante. Jesús nos enseñó a orar: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Mateo 6:10.